Buenas tardes a todos una vez más. Muchas gracias por asistir a esta cita. Parece mentira, pero ya va a ser la sexta sesión de 8. ¿Eh? Así que dentro de poco yo diría que lamentablemente vamos a terminar el seminario, porque está siendo una experiencia sumamente interesante. Es saludar muy afectuosamente a Patricia Ciner, que la estáis viendo ya en cámara, eh, agradeciéndole, por supuesto, que desde el primer momento se mostró muy dispuesta y generosamente a participar en este seminario, lo cual siempre nos facilitó muchísimo la cuestión a los que estamos organizándolo. Eh, Patricia Ciner es doctora en filosofía. A ella le gusta subrayar que lleva más de 40 años como miembro de CAF. ¿eh? Casi prefiere destacar eso antes que su perfil académico. Pero como doctora en filosofía es además docente universitaria, es profesora en las cátedras de filosofía de la religión y de metafísica en la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina, y sus líneas de investigación tienen mucho que ver con la filosofía de la religión, por supuesto, con especial énfasis en autores y temas de la antigüedad tardía. Aunque se dice ahí, se menciona la palabra antigüedad, antes fuera de micrófono comentábamos que esta temática de la mística, aunque sea mística tradicional y aunque sean autores de la antigüedad, cada vez se está haciendo más relevante hoy en día, más actual y con muchísimas concomitancias, como también habéis podido observar por las charlas anteriores, con la ciencia actual y por supuesto con la filosofía, faltaría más, porque es su raíz. Así que, Patricia, encantados de tenerte aquí, muchísimas gracias. Yo voy a desaparecer de la cámara enseguida, voy a mantener durante unos instantes el logotipo para que todo el mundo vea claramente quién eres. Estamos en tus manos, nos ponemos a tu disposición para lo que necesites y que sepas que cualquier dificultad estamos aquí para lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Gracias. Adelante, Patricia. Bueno, muy buenas tardes a todos con los distintos horarios en que cada uno está viviendo, pero bueno, en este mundo del siglo XXI nos podemos encontrar más allá del tiempo, ¿no? En realidad en el mundo de la mística nos podemos encontrar más allá del tiempo y eso es maravilloso. En primer lugar, agradecer a Javier que sí, cuando me envió la primera comunicación acerca de este proyecto, mi sí fue rotundo porque me pareció un proyecto maravilloso. Entonces, bueno, agradecer a Javier, agradecer a Celina, a los excelentes ponentes que me precedieron, Miguel, Fernando, Oscar, John Jairo, Julieta y seguramente Marcos y Eugenio. Dicho esto, vamos a comenzar con el título que le puse a esta charla, disertación, que es justamente el legado de la tradición mística universal acerca de la experiencia mística y los estados de conciencia. Dos avisos. El primero es biológico. Tengo un resfrío terrible, así que si me ven toser, no se asusten. Es la última parte del resfrío y no voy a morir. Pero bueno, probablemente tenga que salir a tomar algo para la garganta. El segundo, tampoco soy una experta en PowerPoint, así que les he preparado un documento de unas 32 páginas. No se preocupen que no lo vamos a ver todo hoy, al menos leerlo. Y entonces, bueno, la idea es dejarles material, lecturas, para poder ir ampliando estos temas. Em, Como vengo del mundo de la docencia, les preparé un programa mínimo. El programa mínimo que vamos a ver hoy y que me parece que sería bueno que nos fuéramos guiando por este programa es el siguiente. Primero, por supuesto, les digo, vamos a ir viéndolos en lo esencial, pero el detalle lo van a poder encontrar en el documento. El primer punto que vamos a ver lo he titulado Bases epistemológicas para el estudio de la mística.
nuevos paradigmas surgidos a partir del manifiesto para una ciencia postmaterialista. 2. Definición de la mística a la luz de su raíz sánscrita myo, necesidad de una lógica diferente para comprenderla. 3. Definición fenomenológica de la mística como ciencia, su estructura significativa como ámbito de conocimiento esencial, contemplativo y universal. 4. Modelos y métodos para el estudio del fenómeno místico. 5. Postulados fundamentales de la mística. 6. El proceso místico y sus etapas. 7. Antropología mística, características. 8. La antropología mística y el proceso del encuentro con lo divino. 9. Acerca de las etimologías de la palabra conciencia, implicancias en la antropología mística, reflexiones finales. Como a veces suelo decir cuando tengo que dar clase, no sé, en historia de las religiones, este programa es una aventura destinada al fracaso porque son temas inmensos, pero iremos viendo lo que se pueda. Lo primero que vamos a decir es que, tal como dijo John Jairo en su ponencia, es un buen tiempo, un buen momento histórico para un seminario como el que están proponiendo los hijos de CAF España. ¿En qué sentido? Hace 20 años era mucho más difícil conectar estos temas. Ahora es notable cómo estos temas han empezado a fluir y en el fondo lo que hay es un tema de paradigmas. Entonces, cuando vamos a hablar de nuevos paradigmas, ¿de qué estamos hablando? Yo voy a ir pasando, a lo mejor esto los va molestando un poco, pero es como para ir remarcando algunos puntos. Em, Sin duda, estos nuevos paradigmas que están surgiendo son nuevos, pero al mismo tiempo antiguos, a la vez milenarios. Y entonces nos vamos a ir manejando con los dos criterios, el criterio de novedad y el criterio de una tradición mística milenaria. Entonces, cómo en realidad es un reencuentro y un recuerdo actualizado, pero una memoria, diría Carl Jung, arquetípica, milenaria. Acá aclaramos que en el fondo, si algo caracterizó, por ahí vamos a usar palabras difíciles, pero no es la idea, digamos, encerrarnos en palabras difíciles, sino llegar a lo medular. Si algo caracterizó a la epistemología del siglo XX o al estudio de la ciencia, fue la inmensa crisis que se produjo, voy aquí, yo voy a ir marcando para que no se pierdan, acerca de lo que se entendía comúnmente por ciencia. Autores como por ejemplo Edgar Morin, Lovelock, Wilber, Panikkar, Capra, David Bohm mostraron cómo el paradigma de la fragmentariedad propuesto por la ciencia empírico-analítica moderna y su concepción sobre la materia física como la única forma de realidad ya no eran capaces de explicar ni el cosmos, ni el ser humano, ni la vida en general. Cuando decimos esto no estamos haciendo una crítica destructiva a la ciencia que tanto nos ha servido. No sé, si uno tiene un problema de diabetes, necesita saber exactamente cuánto le sale el análisis, o lo que sea. No estamos haciendo una crítica a la ciencia que mide y pesa. El problema es cuando esa ciencia se convierte en cientificismo, entonces se vuelve autoritaria. Ese es justamente el problema y ese fue lo que estos autores empezaron de a poco a mostrar. Eh, es impresionante lo que ha pasado desde el año 2000 al 2026, la cantidad de libros, lo mostraron muy bien los amigos y colegas que estuvieron antes de mi charla, la cantidad de libros y de estudios sobre estos temas. Podemos decir que son paradigmas transdisciplinarios e interdisciplinarios. Em, si tuviéramos que decir qué es lo que está pasando, se ha iniciado una apasionante aventura epistemológica que sin duda está cambiando las estructuras académicas, que por momentos son conservadoras. eh, Vamos a explicar por qué a veces son conservadoras, porque claro, estos temas tienen que ser analizados con mucho, mucho cuidado,
porque es muy peligroso en términos psiquiátricos, psicológicos, el delirio místico. Pero tan peligroso como el delirio o como la tergiversación es no hablar de esto que nos pertenece como humanidad. Algo muy importante pasó en el año 2014 cuando se publicó lo que se llama el Manifiesto para una Ciencia Postmaterialista. El manifiesto completo no es largo, lo pueden buscar en internet, y tiene 18 conclusiones. Este manifiesto para una ciencia postmaterialista fue, digamos, dirigido por Mario Buregor, que es un psicólogo neurocientífico canadiense, estos otros autores, y publicaron este manifiesto para una ciencia postmaterialista, que en su momento, en el año 2014, fue firmado por más de 100 especialistas de distintas disciplinas. Entre esas conclusiones, em, digamos, a las que llegó el manifiesto por una ciencia postmaterialista, hay dos artículos que me parecen sumamente interesantes. El dominio casi absoluto del materialismo en el mundo académico ha restringido seriamente la ciencia y ha obstaculizado el desarrollo del estudio científico de la mente y la espiritualidad. La fe en esta ideología, es decir, la idea de un materialismo craso como un marco explicativo exclusivo para la realidad, ha obligado a los científicos a descuidar la dimensión subjetiva de la experiencia humana. Esto ha llevado a una comprensión severamente distorsionada y empobrecida de nosotros mismos y de nuestro lugar en la naturaleza. Y más fuerte es todavía esta conclusión del manifiesto postmaterialista. Los científicos no debieran temer investigar la espiritualidad y las experiencias espirituales porque representan un aspecto central de la existencia humana. Sin embargo, esto es muy importante y muy halagüeño, un manifiesto para una ciencia postmaterialista que en lo más mínimo atenta contra la ciencia que mide y pesa y se mueve en el mundo de la materia física, porque ya sabemos que la física cuántica nos está hablando de otras dimensiones. Entonces no es un ataque a la ciencia materialista, pero también hay que tener cuidado con lo siguiente. Lo cuento como anécdota personal. No podemos caer en el error de pensar que las ciencias contemporáneas van a abrir algo que nunca existió o cometer el error categorial, diría Ken Wilber, de subordinar la mística milenaria a las ciencias contemporáneas. ¿Por qué cuento esto? Porque también a mí me pasó. Cuando hace 20 años atrás empezamos en la universidad con temas como la vida después de la muerte, la experiencia de la contemplación, la experiencia mística, un poco y mis colegas también, nos atrincherábamos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, porque la neurociencia está demostrando que en un momento de meditación el hemisferio derecho se vuelve luminoso, el hemisferio izquierdo se vuelve más opaco y los operadores binarios. Y de golpe, un día, leyendo un libro que se los recomiendo, que se llama Los tres ojos del conocimiento de Ken Wilber, me despertó de mi sueño dogmático, diría Kant. ¿Por qué? Porque me hizo ver que sin darme cuenta le estaba pidiendo una tradición de 5.000 años por lo menos sobre la Tierra, escrita, ¿eh? Porque la paleoantropología espiritual, que es toda una disciplina, dice que al menos eh, se puede buscar rastros no escritos de búsqueda de lo divino del ser humano al menos 150.000 años atrás. Es muy fuerte pensar en 150.000 años. Entonces tenemos que pensar que la ciencia positiva, la ciencia que mide y pesa, con suerte tiene 2 siglos. Entonces, así como es muy promisorio el manifiesto de la ciencia postmaterialista, también me parece muy importante recordar esto. También podríamos agregar que si nos retrotraemos a las más importantes tradiciones de sabiduría, en Oriente o Occidente, esta vinculación entre mística y ciencia siempre estuvo presente. Así, por ejemplo, la tradición védica, que dio origen al hinduismo, se basaba en una colección de textos, el Sama Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda,
en los que se trataban temas referidos a los que hoy denominamos filosofía, medicina, cosmología. Muy gratamente, por lo menos en la Argentina, hay universidades que están haciendo posgrados en medicina ayurvédica. También, por ejemplo, para Platón en Occidente, el sabio debía conocer y relacionar las verdades provenientes de las ciencias de su época, astronomía, matemática, geometría, música, etcétera, con la filosofía, como encuentro con el mundo paradigmático de las ideas eternas. Ya vamos a volver al tema de las ideas eternas y de la universalidad como dimensión de la mística. Este proceso de adquisición de conocimiento implicaba para estas tradiciones una transformación espiritual de aquel que se aventuraba en el camino hacia la sabiduría. Quizá esa sea una gran diferencia con el mundo contemporáneo. El mundo de las grandes tradiciones espirituales de la humanidad no tenía la esquizofrenia contemporánea que a veces tenemos, que uno puede enseñar maravillosos temas, pero la vida de uno va por otro lado. El modelo del sabio es lo que caracterizaba o que puede caracterizar a una tradición védica, a un Platón, a las grandes escuelas de la antigüedad tardía, etcétera, etcétera. Y aquí Sí, voy a poner algo que quizás va a generar un poco de impacto. Lo hemos discutido en otras ocasiones muy cariñosamente con algunos amigos de CAF que a partir de estos nuevos paradigmas, por ejemplo, a partir del paradigma de la ciencia postmaterialista, y teniendo un cuidado muy preciso con la que la palabra ciencia quiere decir, porque nos vamos a llevar una sorpresa cuando veamos la definición etimológica de ciencia, la mística debería ser considerada como una ciencia. Ahora, ahora, decimos esto no porque consideremos que la palabra ciencia sea la palabra más emblemática de nuestro mundo contemporáneo, porque en realidad, como anticipándonos, si uno hace la etimología de la palabra ciencia viene del latín scientia, nos lleva al griego schein y de ahí nos lleva al sánscrito schein, que quiere decir romper, fragmentar. Es decir, que con la palabra ciencia tenemos que tener nuestros bemoles, porque desde el sánscrito la ciencia quiso decir fragmentariedad. Pero si nosotros la connotamos de significado, de legitimidad y de método, con todo derecho, la mística es una ciencia. Entonces, lo que nosotros buscamos es devolverle a la mística la legitimidad que tuvo durante milenios y no circunscribirla solo al ámbito de la fe o la creencia. Esto es lo más importante. El mundo de la mística, el elemento de la fe está, por supuesto, en mayor o menor medida según las tradiciones espirituales, pero no es un ámbito exclusivamente de fe en la que el ser humano cree o no cree. Es un ámbito de legitimidad verificable y comprobable, por supuesto, no con solamente la dimensión física, sino ya vamos a ver con qué criterios de verificación. Esto permitiría trascender el prejuicio de que la auténtica ciencia es sólo la que se reduce al mundo de la materia física, comprendiendo de esta forma que la noción de experiencia o método, que son los criterios de verificación para la ciencia empírica, también son válidos para el campo de la mística. Entonces, mística y ciencias contemporáneas deben y pueden dialogar de igual a igual, sabiendo que ambos campos tienen criterios de legitimidad y verificación absolutamente válidos. Por ejemplo, en el libro de Ken Wilber decía algo que a mí me choqueó. Muy bien, yo pongo a meditar a monjes budistas, monjes hinduistas, monjes cristianos, adentro de una especie de resonador magnético, ¿no es cierto? Un lugar un poquito más cómodo que un resonador magnético, pero algo parecido. Y constato que el hemisferio izquierdo se oscurece y el hemisferio derecho se ilumina. Ahora, dice Ken Wilber, eso realmente, ¿qué me muestra? Nada, me muestra esto, pero que no es poca cosa. Ahora, yo qué sé de cómo ese monje, vamos a dar, ustedes dirán, ejemplos muy simples.
A ver, al monje se le murió el gato porque no tuvo tiempo de darle de comer, se lleva mal con todos los de su comunidad, discute con todo el mundo. Y el aparato bárbaro me va a mostrar que se iluminó el hemisferio derecho, pero no me puede dar el criterio de verificación que sí tienen, por ejemplo, los directores espirituales de cualquier comunidad o monasterio. Tienen criterios de verificación y criterios de experiencia, con lo cual uno puede decir, bueno, esta persona realmente no se está transformando. Porque ya lo dijo Plotino hace milenios, Dios es una mera palabra, si no hay práctica de la virtud. Entonces, el problema es pensar que el único criterio de verificación me la va a dar un aparato que mida si la zona se ilumina o no, que es muy valioso, importantísimo, porque podemos ver por vez primera en la historia las modificaciones, como lo mostró la excelente charla de hace 15 días, las modificaciones que se producen en nuestro cerebro. Pero necesitamos también los criterios de verificación que nos da la mística de tiempos inmemoriales. Entonces, si definimos una ciencia básicamente como método, no ha habido ninguna tradición espiritual en la humanidad que no haya tenido método. Luego, la mística también es una ciencia. En la primera charla, muy bien, Miguel mostró cómo para entender lo que la palabra mística quería decir, había que ir a la raíz sánscrita. Esa raíz sánscrita, que quiere decir cerrar, clausurar, también tiene que ser entendida correctamente. Porque claro, de esa raíz sánscrita pasó al griego y al latín, por ejemplo, la palabra misterio. El problema es que la palabra misterio uno la asoció con lo extraño, y no es necesariamente, es decir, en la palabra clausura o en la palabra cerrar, ojo que para nada niego la posibilidad del misterio, porque ningún místico va a ser tan omnipotente de pensar que se puede, ojo, hay místicos más, digamos, depende de las corrientes, cuánto puede penetrar el alma humana o la inteligencia humana en el conocimiento de lo divino. Pero ningún místico va a decir que la mente humana puede agotar completamente el misterio divino. Sí, sí van a decir que puede, por ejemplo, es una cosa muy fuerte lo que dice Pablo de Tarso en una de sus cartas, cuando dice, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Es fuertísimo tener la mente de Cristo. Igual todas las tradiciones van a decir que, digamos, el camino místico lleva justamente a la divinización y al encuentro de lo que el alma, que ya es una palabra muy occidental, tuvo desde siempre. Ahora, esta idea de la raíz sánscrita mio como cerrar, clausurar, nos lleva a algo muy interesante, que es la lógica que subyace a la mística. Lo vamos a decir difícil y después lo explicamos. La lógica que subyace a la mayoría de las tradiciones místicas, llámese taoísmo, hinduismo, algunas líneas de cristianismo esotérico, etcétera, autores de la antigüedad tardía como Plotino, puede ser definida como una mística de la inmanencia encuadrada en una metafísica de la trascendencia. Eso suena dificilísimo, pero ¿qué es lo que está diciendo esta clausura? Que esta clausura, básicamente, cuando entramos en el mundo de la mística, entramos en el mundo de la universalidad. Y eso es lo que va a diferenciar un trabajo místico de un trabajo psicológico. Sin embargo, y esto es muy importante, el mundo de la universalidad en el que se maneja la mística no está separado del mundo de lo manifestado. Dicho de manera más simple, es cierto, cuando nosotros nos manejamos en el mundo de la mística, a los místicos no digamos, les importa, supongamos, llamémoslo Pepito, Juancito, les importa muchísimo lo que les pasa a Pepito y a Juancito, pero no
no se cierran en lo que le pasa a Pepito y a Juancito, sino que ven lo que le pasa a Pepito y a Juancito en el marco de la universalidad de la condición humana. Entonces eso marca completamente la diferencia entre una terapia psicológica, por supuesto, ustedes me dirán, depende qué terapia psicológica. Y sí, no es lo mismo, por ejemplo, una terapia transpersonalista, como la podría ser la de Jung, que una terapia freudiana, donde la espiritualidad es una neurosis individual y colectiva, más allá de todas las maravillas que haya tenido Freud. Pero lo que está mostrando la mística en esta lógica, una mística de la inmanencia encuadrada en una metafísica de la trascendencia, es justamente, lo vamos a poner en un ejemplo, otra vez vamos a un ejemplo bien concreto. Supongamos, voy a tomar el ejemplo de un metafísico guión místico con el cual me he formado, que es Plotino. La idea básica de Plotino es el uno, lo uno, idea que fue tomada de una manera impresionante por los físicos cuánticos actuales. Ahora, ese uno, esa unidad, no está desconectada él dice, hasta el más ínfimo pasto y animal tiene la huella del uno. Es decir, la mística se mueve en el mundo de la universalidad y al mismo tiempo en los distintos planos de lo manifestado. Con lo cual, decimos algo que parece difícil, pero no es tan difícil, que en realidad em, la mística no puede seguir la lógica de Aristóteles, donde eran tres principios: el principio de identidad, tercero excluido o de no contradicción. Es decir, ¿qué sería el principio de no contradicción? Y si estoy en Argentina, si estoy dando esta conferencia, no puedo estar, no sé, jugando con alguno de mis nietos, porque ahí la lógica aristotélica sería implacable. Pero no pasa lo mismo en la lógica de la mística, donde lo universal se conecta con lo particular y a su vez lo particular y lo múltiple está abierto a lo universal. Bueno, se dieron varias definiciones de mística. Les decía Javier que en España tienen un gran profesor que se llamó Juan Martín Velasco, en un libro excelentísimo que les recomiendo, El fenómeno místico, estudio comparado, donde él dice que se podría llenar una biblioteca con las definiciones de mística. Es la expresión de la tendencia innata del espíritu humano a la completa armonía con el orden trascendente, sea cual sea la fórmula teológica con la que se comprende ese orden. La mística es la conciencia directa de la presencia de Dios y así muchísimas. Pero volvamos a este tema que con toda intención quiso ser provocativo, una definición fenomenológica de la mística como ciencia. Es decir, ¿por qué la mística puede ser una ciencia? Si la remito a la noción etimológica, como les decía, no, porque la noción de ciencia me remite a esta raíz sánscrita que quiere decir fragmentar, romper, rajar. Ahora, si por ciencia voy a entender la estructura significativa como ámbito de conocimiento esencial, contemplativo y universal, la mística es una ciencia. Alguno de ustedes me dirá, pero mire, Patricia, por Occidente pasó Freud. ¿Y cómo sabemos si yo puedo, si cuando yo opino están hablando por mí mis miedos inconscientes, mis traumas infantiles, la psicología? Y fue muy, muy bueno eso en muchas líneas psicológicas, aportó un punto de vista importante. El ser humano interpreta, filtra. Si yo voy, no sé, se me ocurre, a Estados Unidos a desayunar, es probable que el desayuno me caiga un poco pesado porque nosotros en Argentina tomamos café con leche, con suerte, y una cosa livianita. Está bien, y las culturas interpretan, tienen sus formas de ver la vida. Cada individuo tiene su historia personal. Ahora, el problema es si se cierra completamente la posibilidad de la contemplación. Un filósofo que yo amo, que es Nietzsche, estaba enojado ese día, evidentemente, con los místicos y los llamó a los contemplativos cobardes porque no se animaban a ver la vida tal como era en su amplitud.
Pero la contemplación es, por eso Ken Wilber habla de tres ojos. El ojo de la carne, que es la ciencia que mide y pesa, el ojo de la razón, que son ciencias como la matemática o la psicología, y el tercer ojo, que es el ojo de la contemplación. Ahora, él dice, sería un error que el ojo de la contemplación se meta en el ojo de la carne y el ojo de la carne haga lo mismo con el ojo de la contemplación. Ejemplo, voy al médico y me da 400 de colesterol. ¿Qué me tiene que decir un médico desde la ciencia que pide, mide y pesa, empírico positivo? Y señora, mire, tómese un remedio. Ahora, el problema sería si el ojo contemplativo dice, no, usted a pura meditación va a cambiar ese valor. Y no, se está metiendo donde no le corresponde al ojo de la contemplación. Pero también pasaría que si el ojo de la carne le dice, el médico le dice, mire señora, a mí no me venga con tontería, usted no va a mover nunca su colesterol por más que medite. Bueno, ahí el ojo de la carne se está metiendo en un campo que no le corresponde. Pero cerrar la posibilidad de la contemplación al ser humano del siglo XXI, cuando tenemos milenios de contemplativo, es también una tragedia. Bueno, acá yo les cuento toda la cuestión de las raíces y les pongo, ya que estamos vía España, un hermosísimo poema de San Juan de la Cruz, que ustedes sabrán que San Juan de la Cruz, uno lo conoce como un místico y sin duda o como un poeta, y que sin duda lo era, pero era un gran profesor. Y bueno, y tuvo tantos problemas, porque hay que decir que los místicos han tenido problemas, ¿eh? Y problemas muy serios. San Juan de la Cruz estuvo encerrado en un calabocito chiquito más de un año. Después le hizo las cosas bien, tiró una sábana y se escapó. Ni qué decirles de un maestro Eckhart, de un Orígenes. ¿Por qué los místicos son peligrosos? Y son peligrosos porque son almas libres y porque tienen una idea clara de a dónde van. Van a buscar lo que tienen desde la eternidad, que es ni más ni menos lo divino, se llame en la forma que se llame, Brahma, Tao, Cristo. En este poema, San Juan de la Cruz, fíjense cómo maneja los dos niveles de ciencia. El poema se llama Entréme donde no supe. Y si uno va al último versículo o la última estrofa de este poema, fíjense cómo él maneja dos criterios de ciencia. La ciencia que fragmenta, sin duda, esa hay que trascenderla, pero lo que hay que activar es la ciencia, la suma ciencia, la ciencia de la contemplación. Vuelta, no quiero decir que la ciencia que fragmenta haya que desterrarla, de ninguna manera, pero hay que cuidar para que esa ciencia que mide y pesa no anule a la otra y viceversa. Y dice Juan de la Cruz, y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia, ¿m? Esta es la suma ciencia de la contemplación, en un subido sentir de la divinal esencia, es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo toda ciencia trascendiendo. Es decir, es probablemente el poema donde con más claridad se manejan estos dos criterios. Entonces, cuando yo estoy diciendo la mística es una ciencia, no estoy diciendo la mística es la ciencia que fragmenta, tampoco se opone a esa ciencia, sino estoy diciendo la mística tiene métodos, tiene criterios de verificación, tiene legitimidad y la legitiman ni más ni menos que 150.000 años que incluyen historia no escrita y al menos 5.000 años de escritura. Entonces, acá les hice un resumen del libro de Ken Wilber. Acá van a encontrar todo el tema de los tres ojos del conocimiento. Y ya vamos a pasar al tema de los modelos y métodos para el estudio del fenómeno místico. Este es un tema muy interesante, porque también esto empezó muy fuerte en la década entre los 80 y los 90. En realidad había habido a veces un criterio un poco estrecho, pensar que todos los místicos dijeron lo mismo. Esto está en el libro de Juan Martín Velasco,
Él llamó a ese criterio esencialista. Bueno, en el fondo todos los místicos dijeron lo mismo. Pero ¿qué pasó? En la década 1980-1990 empezaron investigaciones sobre antropología cultural muy fuertes aplicadas a esto que podríamos llamar estrictamente fenomenología de la mística. Y algunos hablan de fenomenología de lo sagrado. ¿Y qué se dieron cuenta? Que no es un detalle menor que San Juan de la Cruz hable de su camino hacia Cristo, que un Shankara habla de su camino hacia Brahma, que un, no sé, un taoísta. Es decir, el lenguaje es un vehículo de transmisión. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos en CAF de la Divina Madre, damos por sentado que todo el mundo va a entender que es Divina Madre, pero es una posición tomada con respecto a una forma de entender la divinidad, tan válida como el que dice, bueno, dedico mi vida a unirme al Tao o a Brahma o a Cristo. Entonces, bueno, apareció un segundo modelo para estudiar el fenómeno místico que se llamó constructivismo. Entonces, bueno, hubo un momento en la década del 2000 en que estos dos modelos un poco se tensaron, ¿no? Y yo creo que estamos llegando al punto, acá les cuento toda la historia de cómo fue esto, y decimos, no, a ver, el esencialismo, decir que hay una verdad arquetípica en todas las tradiciones místicas, no es para nada un error, porque si partimos de la idea de una ideación divina original, hay un esencialismo. Y también es cierto que cada místico y cada escuela mística, aun los que no estuvieron en una escuela mística, esto es muy importante, pueden expresarse en sus propios coordenadas y sus propios paradigmas. Entonces, a partir de este interesante debate, podría asumirse la siguiente propuesta metodológica. El conocimiento de la realidad necesariamente plural a la que se refiere la palabra mística exigirá de quien pretende describirla en toda su riqueza un verdadero diálogo, es decir, un diálogo que intente dejarse conocer por el otro, aprender del otro y abrir a una posible fecundación mutua, sin por eso caer en el relativismo, porque, digamos, lo ideal sería un pluralismo. ¿Mm? Entonces, métodos y modelos para el estudio del fenómeno místico, la conjunción del esencialismo, todas las grandes tradiciones espirituales de la humanidad y mística tienen nociones similares y al mismo tiempo el respeto por una realidad múltiple y plural. Hay algunos investigadores que se hacen una pregunta fuerte. ¿Existe la experiencia pura sin lenguaje, sin imagen? Bueno, esa es una gran discusión. Eh, bueno, dicen que Thomas Merton reunió un montón de místicos y se dieron cuenta que detalle más, detalle menos, todos hablaban el mismo lenguaje, con metáforas e imágenes similares. El problema siempre lo tienen las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones un poco defienden su kiosquito, diríamos en Argentina. Ojo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nos pasa a todos defender el kiosquito. Pero bueno, este es el método, conjugar el esencialismo con el constructivismo. Postulados fundamentales de la mística. Ya sabemos que hablar de mística es hablar básicamente de unidad. ¿M? De esa clausura expansiva. Fíjense cómo ahí estoy manejando otra lógica. Ustedes me dirán, ¿cómo? Si está clausurado, no está expansivo. Y sí, lo que pasa es que la lógica de la mística, ya dijimos, admite la contradicción. Entonces, el místico se clausura a la mundanidad, que básicamente es un estado de conciencia, se clausura y al mismo tiempo se expande, se expande, se expande. Por eso, claro, desde una visión muy chata, uno podría decir, oh, estos monjes o estos hijos de comunidad que se encierran en la comunidad mientras el mundo se cae a pedazos. Pero lo que no se entiende es que cuanto más clausurado está un ser humano a su mundanidad, renuncia a su personalidad, etcétera, etcétera, más se expande y más se expande.
hasta poder abarcar el universo entero. ¿Por qué? Porque el místico sabe que en él vive la humanidad completa, que no hay nada que tenga la humanidad que él no tiene. Es decir, cuando un Juan de la Cruz habla de las noches oscuras del alma, no está hablando, primero que no tenía luz eléctrica, no está diciendo que se le apagó la luz, está hablando de las noches oscuras de él y sabe que son las noches oscuras de la humanidad. ¿M? Entonces, hablar de mística es hablar de unidad, es hablar de clausura expansiva. Clausura expansiva del lado del ser humano. Entonces, la mística concibe la realidad, por eso tiene supuestos metafísicos muy claros. La mística concibe la realidad como relacional y siempre tiene una perspectiva teológica. Esto significa que la divinidad, más allá de todas las diferentes concepciones, es definida como unidad. Yo acá les he puesto, entonces, por un lado es la realidad como relacional. La mística concibe la realidad como relacional, que es lo que un poco también constató el descubrimiento del código genético universal. Todos estamos unidos. Eh, Había un mensaje que decía, lo sepamos o no, lo queramos o no, todos estamos en relación, de uno de los caballeros gran maestros que se tuvo en CAF. Pero también es muy importante aclarar esto, que siempre tiene una perspectiva teleológica. ¿Qué quiere decir teleología? En griego, la palabra telos quiere decir final, plenitud. Ningún místico, y esto es importante, en épocas en donde el devenir, la incertidumbre es muy importante. Ahora, los místicos conocían perfectamente los avatares de la incertidumbre y del devenir. Pero a ningún místico se le iba a ocurrir pensar que la vida no tiene sentido. Parten de un supuesto teleológico. La vida tiene sentido. La vida con mayúscula tiene un sentido, porque hay una ideación primigenia, y en esa ideación primigenia, eternidad y tiempo no se oponen. Ahora, el místico no va corriendo desesperado al azar. Por supuesto, hace experiencias, se equivoca, fracasa, no sé si fracasa, sufre, llora, ¿m? Llora, ¿eh? Como diría Plotino, el hombre exterior llora, pero el hombre interior sabe que hay una mente ordenadora del cosmos. Entonces, la mística es relacional y siempre tiene una perspectiva teleológica. Acá les pongo textos de distintas tradiciones. La mística afirma que de una u otra manera el ser humano participa de la divinidad. Se los voy a decir como lo diría un poeta, Blas Pascal. Lo buscas es porque lo tienes. Si hubiera una idea clave en mística es la idea de participación. Si no estuviéramos esencialmente unidos a lo divino, sería imposible regresar a casa. Es decir, los místicos regresan a casa. Por eso se dice que los místicos son nostálgicos. En la raíz de nostalgia está la idea de dolor. Es decir, los místicos saben desde tiempos inmemoriales que hay una casa, que es la casa divina, donde retornar. Lo cual no quiere decir que, depende de las tradiciones, que odien este plano, ¿m? Pero saben que participan esencialmente de la divinidad. Les pongo varios textos. La mística afirma que el conocimiento más perfecto es el intuitivo. Bueno, ¿qué quiere decir intuición? Bueno, también abrió una biblioteca para definir qué es la intuición. La intuición básicamente es un modo supremo de conocimiento. No se opone al modo racional, por ejemplo, 2 más 2 es 4, o cuando yo describo, no sé, una flor y digo, bueno, tiene pétalos. No, pero hay un modo supremo de conocimiento que lo manejan todas las tradiciones místicas, que es el modo intuitivo, es decir, la captación con lo que directa de algo. Justamente ese es el mundo de la contemplación. La mística sostiene que para unirse a la divinidad es necesario purificarse del apego excesivo al yo, en la forma en que sea. Los místicos saben que hay una personalidad que uno la podría llamar personalidad corriente, que a veces más, a veces menos, nos trae bastantes problemas en la vida. Entonces saben
que hay mecanismos de purificación y de trascender algunos aspectos que obstaculicen ese anhelo de unidad. Les pongo textos del Bhagavad Gita, poemas del Kabir. La mística afirma que el desenvolvimiento espiritual supone un proceso. Ningún místico es suicida. Y ojo, que también los místicos son muy prácticos, ¿eh? Ahora, ¿por qué digo que no son suicidas? Ningún místico va a decir, bueno, hoy 14 no sé, de abril me uno a Dios. No, no. Una vez lo cuento siempre porque es muy válida. Un profesor me contó que fue a un monasterio y encontró un monje que tenía una paz, que era una cosa que no pudo, y llegó un momento que le dijo, Padre, ¿de dónde saca usted esa paz? Y el monje, sin inmutarse, le dijo, Hijo, de haber pasado el infierno de las pasiones, de los miedos. Entonces, la mística y los místicos saben que el desenvolvimiento espiritual supone un proceso. Les pongo el texto del Sermón de Benarés, del budismo, que es uno de los textos más hermosos que hay, porque el budismo en eso es clarísimo. A ver, ¿dónde empiezan a terminarse los problemas? Cuando uno asume que la vida es dolor. Ahora, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Entonces, la vida es dolor, dicen los budistas. Ahora, cómo cada uno vive ese dolor y lo transforma en sufrimiento, eso usando digamos, usando un criterio freudiano, la negación del dolor esencial de la vida, al menos manifestada, que es nacer, envejecer, morir, es lo que se transforma en neurosis. La mística sostiene que el guía por el camino ascendente es el amor. Claro, ustedes me dirán, pero amor es un término occidental, sin duda. Podemos buscar sus correlatos homeomórficos, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no es cierto? Cito este texto porque es precioso, del fundador de CAF. Es que el amor es la esencia divina de la vida y brota por doquier, como el súbito resplandor de los relámpagos en la noche de tormenta. Por amor se mueven los astros y las cadenas planetarias. Por él la flor del campo asoma su corola en las mañanas de primavera. Nadie puede escapar al hechizo del amor real, que es en una forma u otra la aspiración de todas las formas creadas. Tendríamos que encontrar, lo podríamos hacer, qué término usan las otras tradiciones, pero esa sería la idea. La mística afirma que sin transformación ni realización, aún la más elevada doctrina espiritual es un cúmulo vacío de palabras. A eso me refiero cuando digo que los místicos son prácticos. A Santa Teresa de Ávila le decían, Madre, hay una monja que tiene unos éxtasis tremendos. Ni se inmutaba. Iba al convento y se ponía a mirar, a ver cómo cocina, cómo están sus cosas, están ordenadas. San Juan de la Cruz, por dar otro ejemplo, hacía lo mismo. A ver, si alguien no sabe cocinar, bueno, ahí estaría yo, estaría muy mal porque no es lo mismo, no es lo mío ni de lejos. Pero si realmente se le murió el gato porque no tuvo tiempo de darle de comer y se lleva mal con todo el mundo, es un cúmulo vacío de palabras. Y eso los místicos lo saben desde tiempos inmemoriales. Nada más ajeno a la mística que la esquizofrenia de separar la teoría de la práctica. Dicho sea de paso, en griego teoría quiere decir contemplación. Miren qué tragedia que la palabra más hermosa que puede tener el griego, como es teoría, haya quedado circunscripta a algo que es necesario comprobar. Bueno, hasta acá llegamos a los postulados fundamentales de la mística. Otra cosa importante es que los místicos saben que el camino es largo. Si tuviéramos que buscar una definición de esta cuestión de que es largo, creo que el que mejor lo ha definido ha sido Platón. Entonces, ¿por qué? Porque Platón dijo que el amor es hijo de la pobreza y de la riqueza. De la riqueza, poros, porque sabe a dónde va, es decir, es teleológico. Y de la pobreza, porque sabe que el camino es largo. ¿M? Entonces, hay etapas. Ahí les puse en distintas tradiciones la idea de camino, marga, bhakti, tarika, iter, vía.
Y bueno, les puse muchos textos acá como para que vean esta idea de camino en los místicos. Ahora, hay un punto que a mí me parece muy interesante y con el cual hay que estar muy precavido. A ver, unirse a lo divino, si bien somos esencialmente seres divinos, esto es muy importante, implica lo que los grandes místicos llamaron combate espiritual. No es coser y bordar, ¿eh? Em, hay un curso, un mensaje plenilunio que decía, el camino místico conduce hacia la unión con la Divina Madre, pero está bordeada con abismos profundos. Esto lo vieron todas las tradiciones espirituales. Entonces, el combate espiritual es un arquetipo. Por ahí el siglo XXI, y uno lo puede entender, tiene reacción hacia el esfuerzo desmedido. Ojo que hubo desviaciones en los místicos, que también hay que ponerlos en contexto, por qué a veces hicieron cosas tan exageradas. Pero ojo que el mismo Buda y los mismos algunos maestros cristianos no incentivaban a veces las prácticas tan duras. Pero el siglo XXI se ha ido al otro extremo y sin combate espiritual tampoco hay realización. Fíjense, busqué estas dos frases que me parecieron preciosas. Sin duda, dos autores excelsos como Goethe o Novalis pueden resumir esta necesidad de belleza y de combate espiritual que hay en todo ser humano. Así Goethe escribió, el estremecimiento es la parte mejor de la humanidad. Por mucho que el mundo se haga familiar a los sentidos, siempre sentirá lo enorme profundamente conmovido. Y Novalis, por su parte, afirmó, todo obstáculo en la naturaleza es la reminiscencia de una patria más elevada. Entonces no hay que tenerle miedo al combate espiritual. Todos de una u otra manera habremos ido a un retiro espiritual, de CAF o de lo que sea. Y uno, claro, a los 2 días que se le va el entusiasmo, dice, madre mía, pero yo acá no puedo hacer nada. Y es normal, porque el camino espiritual no es lineal. Así como se necesita una lógica distinta para entender la clausura expansiva, también es necesario entender, y eso lo saben todos los buenos directores espirituales, que el camino no es lineal, no porque comprendamos, inmediatamente realizamos. Entonces, no hay que tenerle miedo al combate espiritual. No es un tema pasado de moda. Por supuesto, con las características del siglo XXI. Acá viene un punto muy importante y aquí voy a empezar a ir más rápido. Así como la mística tiene una lógica especial, podemos decir que es una ciencia, tiene una estructura significativa especial, también tiene una antropología especial. A ver, por ejemplo, la antropología que subyace a un Aristóteles es lo que se llama, lo vamos a decir en difícil, la estructura ilemórfica, es decir, cuerpo y alma, usando un concepto que habría que hacerle sus retoques a Aristóteles, hay unión sustancial. En la mística, en la alta mística, nunca hay unión sustancial. Hay sí lo que vamos a llamar el compuesto psicofísico, pero hay una dimensión que permanece independiente. A esa dimensión que permanece independiente, que se la puede llamar testigo simple, doctrina del alma indescensa en Plotino, doctrina de la preexistencia en Orígenes, con todos sus bemoles también en Oriente, el místico en realidad trabaja con sus directores espirituales o en su propio campo de laboratorio, que es el mismo, con esta idea. Yo tengo egoísmo, pero yo no soy egoísta. Cuando hace eso, puede ingresar a esa dimensión independiente, que es, por otro lado, desde donde se contempla. ¿M? Entonces, hay antropología mística siempre y cuando, y yo acá les puse textos de distintas tradiciones, em, del maestro Eckhart. Bueno, acá les puse un texto. Hemos de permanecer este año en adoración de amor en el santuario de nuestro templo secreto. Bueno, no hay lugar hermoso ni más seguro. Busco refugio en la Divina Madre, pero lo mismo podríamos haberlo hecho con un texto de, por ejemplo, de un maestro Eckhart o de un texto.
hindú, ninguna aflicción puede caer sobre ellos porque el amor los une a mí. Es decir, hay una dimensión en la antropología mística que siempre permanece independiente, desde donde el místico hace las correcciones a su propio proceso espiritual. Eh, este es un punto interesante, el proceso del encuentro con lo divino. Hay un autor de principios del siglo XX que se llamó Rudolf Otto. A veces las grandes ideas no necesitan ser enormes explicaciones. Rudolf Otto tuvo el mérito de señalar en un libro que se llamó Los Santos una idea genial y que, digamos, fue utilizada por todos los especialistas en estos temas. Rudolf Otto dijo que en la búsqueda de lo divino el ser humano tiene un doble juego de fuerza. Por un lado, lo que él llamó el mysterium tremendum y al mismo tiempo el mysterium fascinans. Es decir, lo divino aterra totalmente y al mismo tiempo fascina totalmente. En esa lucha de aparentes contrarios, pero como sabemos que la mística tiene otra lógica, se debate la existencia de la humanidad. Aterra, ¿por qué aterra? Y porque cuando uno contempla el poder de la naturaleza desatado, uno dice, Dios, no, yo vivo en una zona de terremoto y cuando hay un terremoto, la naturaleza completa se subordina al poder, porque la naturaleza tiene inscripto que el poder es de lo divino. Ahora, al mismo tiempo fascina la idea de poder descansar en ese poder, ¿no? Entonces, bueno, este es el proceso del encuentro con lo divino. Y muchas veces el ser humano se enoja. ¿Eh? Si no pensemos un iniciado solar como fue Jesús cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Imagínense, tenía conciencia divina y sin embargo en un momento determinado, claro, al segundo recobró la conciencia divina y dijo, en tus manos encomiendo tu espíritu. Pero todavía si vamos más atrás, Gilgamesh, uno de los poemas más antiguos, si no es el más antiguo de los sumerios, Gilgamesh se enojó muchísimo, era un rey poderosísimo que nunca le había pasado nada. Entonces los dioses dijeron, bueno, basta, este es un omnipotente, soberbio, y le mataron al amigo que más amaba. Gilgamesh de golpe descubrió la muerte y se enojó tanto, 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 que empezó a buscar la llamada fuente de la vida, ¿no? Y de la juventud. También un tema muy ancestral. Y en un momento determinado dijo de Gilgamesh, ustedes se dejaron la inmortalidad y a nosotros nos dieron la mortalidad. Ese es un tema que todos los seres humanos tenemos metido en el alma. ¿Por qué es tan difícil? No hay una única respuesta. Uno podría decir la metáfora del hijo pródigo. Y bueno, probablemente, no probablemente, los místicos dicen que tenemos que hacer este viaje ¿m? Por los planos más difíciles, porque el plano de lo manifestado es difícil. A ver, ¿quién de nosotros no tiene miedo a la muerte? Pero el punto es que aún un ser como Jesús en un momento determinado se enoja y pierde la conciencia, pero en el fondo los místicos saben que todo está bien, aunque el misterio de la muerte no, nos espere, todo está bien. En ese sentido, las experiencias y los grandes libros que se están escribiendo sobre el problema de la vida después de la muerte son muy alentadores. Yo les decía, en España tienen al doctor Manuel Sansegarra, pero hay tantos. No ha sido fácil, mostrar que hay varias dimensiones por las que el alma atraviesa. Usamos la palabra alma porque es la más cercana a nosotros, pero esta idea de que hay varias dimensiones por las que esa sustancia espiritual atraviesa hasta ir en planos cada vez más contemplativos y además cada vez de mayor aprendizaje. Y eso no da un consuelo estúpido, da verdadera paz. Mm.
porque el ser humano intuye y por eso es tan importante que la ciencia con mayúscula recobre todo eso. Por supuesto, tiene que estar en manos de gente seria, porque claro, si alguien que perdió un familiar muy querido lo manipulan o hacen comercio, eso sería terrible. Pero hay que devolverle a la humanidad la idea de que somos, de que hay algo en nosotros que somos inmortales. ¿M? Y finalmente, para terminar, quiero mostrarles algo que me pareció muy interesante, que está en la palabra conciencia. Lo voy a leer porque, y a partir de ahí vamos a sacar las conclusiones con la cuestión de la antropología mística, que hemos dicho que cuando hablamos de mística nos estamos moviendo en el campo de la universalidad, pero una universalidad abierta a la pluralidad y abierta a la individualidad. Fíjense en la historia del término conciencia. Sin lugar a dudas, el término conciencia es una de las palabras más usadas en diversos ámbitos científicos contemporáneos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, su uso carece de precisión conceptual. En ese sentido, bueno, esto lo traje de otro lado, se buscará clarificarlo, teniendo en cuenta que la palabra conciencia es susceptible de múltiples posturas y significaciones y ha sufrido grandes transformaciones a lo largo del tiempo. En efecto, la significación del término no es unívoca y ha sido sin duda uno de los conceptos más controvertidos en la historia del pensamiento occidental. La palabra conciencia es la traducción latina de la palabra conscientia. Empiecen a ver que aquí, en la traducción latina, porque, ojo, los latinos, los romanos, no, por ahí no fueron fieles, digamos, traductores del mundo griego. Y aquí, ojo, nos encontramos con la palabra scientia, que nos remite a la idea de fragmentariedad del sánscrito. La palabra conciencia es la traducción de la palabra latina conscientia, y esta a su vez, y más allá de las disputas acerca de si fueron Cicerón u Horacio quienes la utilizaron por primera vez, parecería provenir, no parecería, proviene del sustantivo griego syneidesis. Fíjense que acá voy a mover el cursor. En griego, esta epsilon, estas cuatro letritas, eide, en griego quiere decir arquetipo universal. Ese es el término que Platón utiliza para hablar de los arquetipos universales. Fíjense la distancia entre la etimología latina y la etimología griega. La etimología latina hace referencia al mundo de la fragmentariedad, al mundo de lo psicológico. En cambio, la etimología griega hace referencia al mundo de lo universal. No tienen por qué oponerse. El problema es olvidar que en la etimología griega, conciencia hace referencia a lo universal. Entonces, sin embargo, es indispensable destacar que ambos términos nos remiten a etimologías totalmente diferentes y al paradigma del conocimiento también distinto. El sustantivo griego sinaidesis nos remite al infinitivo sineidenai y al verbo sinoidá. Este último verbo posee una historia particularmente fascinante, debido a que encierra una cierta ambigüedad inicial que es clave para comprender la historia de Occidente sobre el problema de la conciencia. En efecto, el análisis del término hace alusión a la posibilidad de la captación de esencias, eidos, y al mismo tiempo a la posibilidad de la captación de los propios actos del sujeto, donde trabajaría el mundo de la psicología. Esta suerte de ambigüedad inicial de la palabra conciencia contendría en sí misma la historia de dos tradiciones que a veces se han contrapuesto seriamente: la conciencia ontológica, que sería la conciencia universal, que supondría una dimensión separada del compuesto psicofísico, capaz de entrar en contacto con el mundo idético, y la conciencia psicológica, que estaría relacionada básicamente con el flujo psicológico de conceptos y emociones y vinculada fundamentalmente con el cerebro como generador de ese flujo. Esta discusión, si el cerebro, si la conciencia es un subproducto del cerebro o no, ya la tuvieron en la época de Alejandría, en el siglo III, por ejemplo, Plotino, mostrando cómo
el cerebro es un canal del alma, pero no jamás lo que hoy llamaríamos conciencia, o en su momento Plotino llamaba el alma, va a ser un subproducto del cerebro. Y es lo interesante es que los autores contemporáneos lo están volviendo a decir. Por eso tiene sentido hablar de la vida después de la muerte, porque el cerebro puede estar, como lo mostró Eben Alexander, con una meningitis total, con un electroencefalograma chato, plano, y sin embargo haber conciencia. Porque hay tres tipos de conciencia. La fisiológica, si yo me pellizco me duele. La psicológica, estoy teniendo conciencia del tiempo y de lo que está pasando por mi flujo psicológico. Y la conciencia ontológica, que es la conciencia del universal. Tres tipos de conciencia. La fisiológica, la psicológica y la ontológica. Entonces, lo importante es relacionar esos tres ámbitos de conciencia. Uniendo la doble perspectiva al término conciencia, esta palabra asumiría una gran riqueza de significaciones que podrían complementarse. Así entonces el término conciencia remitiría a los siguientes significados: interioridad, opinión personal, conocimiento objetivo y esencial, reflexión, juicio de valor, conciencia del deber, sentimiento subjetivo, visión de sí mismo, yo anímico, etc. En esta ambigüedad inicial sería posible encontrar una gran riqueza para el estudio de la conciencia, ya que podría ser la apertura tanto al mundo físico, cerebral y psicológico, como así también al mundo espiritual y eterno. El término latino conscientia, por su parte, esto lo dijimos, está formado por la preposición con y el verbo scire. El sustantivo latino ciencia proviene del participio scien del verbo scire, que significa conocer, y este a su vez del verbo scindere, que significa dividir. Este último verbo proviene del verbo schisen, que también significa dividir, y finalmente este término nos lleva a la raíz protoindoeuropea skei, que significa cortar, rajar. Por eso no se trata tanto de la palabra ciencia, porque la palabra ciencia nos remite a cortar y rajar, sino la significación. Por todo lo explicado anteriormente, podemos afirmar que esta última significación del término conscientia, es decir, la tradición latina, podría conectarse solo con la significación psicológica del término. Sineides, en cambio, la tradición griega, sí podría conectarse solo con la significación psicológica del término. Sineides en cuanto a un yo particular y fragmentado, mientras que la significación ontológica, que sería Sineides, referida al contacto con el mundo arquetípico y por tanto holístico y unificador, solo estará en lo referido a la significación ontológica del término eidos. Sin duda, en los términos conscientia, con la tradición latina del mundo psicológico, y sineidenai de la tradición griega, como mundo de arquetipos, se puede encontrar la convulsionada historia de la conciencia en Occidente. Y para terminar, ya que la conferencia o esta comunicación tenía como título El legado, la tradición mística. Cuando hay legado, hay uno que da y otro que puede recibir. Entonces elegí este texto que también está en nuestras enseñanzas en CAF. Quisiera concluir esta disertación con un bello texto de un curso de CAF denominado Ascética Mística, en donde con una claridad total se plasma el legado de la mística eterna, y se nos invita a llevar encendida la antorcha de la búsqueda de lo divino. El texto dice así: hay que rogar siempre con humildad para que los maestros guíen al alma por el sendero recto. Y dice la oración: oh miles y miles de hombres que luchasteis, que os esforzasteis de un modo u otro, en una tierra u otra, en un credo u otro, para lograr la unión del alma con Dios, y la enseñasteis a los hombres. Patanjali de la India, sacerdotes de Egipto, Platón de Grecia, cristianos Clímaco y Casiano, Ramakrishna y Emerson de estos tiempos desconocidos, desconocidos hijos de la madre, a todos se os reclama para que en estos días escribáis en nuestras mentes y en nuestros corazones con solo 10 palabras las normas eternas de esta gran doctrina, por el dominio del cuerpo, con el esfuerzo continuado, y fijando la mente en el espíritu, se junta al alma en místicas bodas con Dios. Entonces, como para terminar, ese es el legado de la mística,
que nos invita a encontrarnos con lo que tuvimos desde siempre y está en lo más profundo de nuestro ser y en todos los seres. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Excelente este broche de oro del texto que has leído para una excelente conferencia. Muchísimas gracias porque además tenemos que reconocer que has hecho un gran esfuerzo vocal por esta situación en la que te encuentras y de verdad que te lo agradecemos en el alma. Eh, Ahora es el momento en que los participantes podrán plantear sus observaciones, sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. De todas formas, como a mí ahora mismo nadie me puede quitar la palabra, voy a ser el primero en hacerte una pregunta. Me has sugerido un montón de cosas. Empezaste fuerte y tú sabías que eras provocadora cuando decías que la ciencia es una mística. Perdón, que la mística es una ciencia. Y incluso has hablado del criterio de verificación. Si nadie de los presentes hace alusión luego a eso, retomaré yo la palabra para preguntarte con un poquitín más de detalle qué quiere decir exactamente eso. Pero ahora lo que quisiera preguntarte es, has hecho una descripción de lo que es la mística, de lo que son los místicos. Los místicos son siempre personas eh, extraordinarias, son, o pueden hacer una vida completamente normal como cualquiera de nosotros y sin embargo tener esa vivencia mística. ¿Son siempre excepcionales o pueden vivir como nosotros, entrando a una determinada hora a trabajar, enfadándose con los compañeros y con el jefe, siendo cariñoso con los amigos y con la familia, teniendo auténticos problemas emocionales, mentales, o están fuera de ese... Es muy linda la pregunta, Javier. Más que una pregunta, es una reflexión. Claro, yo he hablado de los que nos han dejado un legado escrito, ¿no es cierto? Pero si uno, en primer lugar, si uno profundiza en las vidas de ellos, eh, yo diría que lo que nos diferencia es que ellos sabían a dónde iban y qué es lo que querían hacer con sus vidas. Y eso es la gran diferencia, porque si pensamos en problemas de salud, bueno, no sé, hablando de España y Juan de la Cruz, las tenía todas, le dolía todo. No, ¿qué les voy a contar de otros místicos que han tenido? Porque tampoco es, a ver, no es para asustar a nadie, pero es así. Bueno, de todas maneras nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Eso, eso también tenemos que tenerlo claro. Porque hay toda una línea muy fuerte y que creo que es válida también, de que el desenvolvimiento espiritual nos da salud. A veces sí, a veces no. Lo que no hay que hacer es negociar con eso. A ver, yo me vuelvo, aparte porque estamos negociando, digamos, lo divino es el mejor comerciante de este mundo. Se da cuenta cuando uno está negociando y no es auténtico. Yo diría que lo que los hace extraordinarios es que saben a dónde van y tienen un claro sentido de finalidad en sus vidas. Pero ha habido muchos, por ejemplo, un Clemente de Alejandría, un Meister Eckhart mismo, que decía que se podía realizar a Dios en el barullo más inmenso. Es más, creo que es muy, muy, muy lindo lo que se están diciendo en algunos textos contemporáneos, que prefieren incluso hablar de experiencias del despertar, más que de o estados alterados, conciencia, experiencias del despertar. Todo ser humano puede tener una experiencia del despertar. Eh, claro, porque uno asocia la experiencia mística solamente con el éxtasis, que a veces se tiene, a veces no se tiene. Pero ya hemos dicho que es un proceso del cual el momento culmine sería el éxtasis, sin duda. Pero tampoco es que sea tan complicado. ¿Qué experimenta el místico cuando tiene esos momentos de éxtasis? Y que la realidad es relacional, pero sí que se puede. Lo que pasa es que por eso esta cuestión de la clausura expansiva. El tema es que eh, a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿El mundo? ¿Los horarios?
los hijos, los yernos, o somos nosotros que estamos muy volcados. Culpa no me gusta el término. ¿Quién tiene la responsabilidad de que nosotros estemos fuera de esa clausura expansiva? Somos nosotros mismos, probablemente porque todavía tenemos que resolver experiencias. A ver, ¿por qué me importa tanto el qué dirán? ¿Por qué me importa tanto que mi jefe se enoje conmigo? ¿Por qué me importa tanto lo que digan de los demás? Y porque todavía tengo una personalidad muy enorme. Entonces, no es el problema el mundo exterior. A ningún místico va a decir que el problema es el mundo exterior. Que por supuesto, a ver, son prudentes. La mayoría de los retiros espirituales siempre se busca hacer en lugares más bien tranquilos, porque, a ver, desde la época acuérdense de Homero y de Ulises, a ver, Ulises cuando va pasando que tiene que volver a Ítaca, se hace atar en el mástil cuando tiene que pasar por la sirena. ¿Por qué se hace atar en el mástil? No es porque sea tonto, porque sabe que las sirenas lo van a llamar. ¿Y qué son las sirenas? Los afectos, los apegos, el enojo. Entonces, ese es un criterio de sensatez. A ver, si yo sé que algo, Santa Teresita de Lisieux lo tenía clarísimo, cuando hay que escapar de algún lugar, porque uno no se las va a aguantar, es mejor escaparse. ¿En qué sentido? Entonces, el problema no son los demás, el único problema es uno. Entonces, conclusión, se puede hacer un místico en la ciudad más populosa del mundo. Pero todo depende. Si yo veo esos millones de seres humanos, a todos nos debe haber pasado que alguna vez uno va en una ciudad de mucha gente y uno dice, Dios mío, nunca más voy a volver a ver a ese ser humano, y a este otro, y a este otro, y a este otro. Pero si uno tiene la experiencia de que hay una unión total y que aunque no lo vuelva a ver, somos una unidad, puedo ser un místico en una ciudad con mucho ruido. Muy bien, muchas gracias por esta respuesta. Alentadora, ¿eh? No está todo perdido para nadie. No, no. Gracias. Muchísimas gracias por la hermosa ponencia. Eh, la frase que le voy a decir va más o menos ligada, lo mismo con Javier. Hay una frase que dice, somos seres humanos viviendo experiencias en un cuerpo, nosotros somos seres divinos viviendo una experiencia en un cuerpo humano. Esa es una. Y la otra dice, todos somos conciencia, tomando conciencia de que somos conciencia universal. Las dos cosas son totalmente ciertas, Gabriel. Lo que pasa que, bueno, como el dolor físico por ahí nos hace olvidar que vamos a tener que dejar este cuerpo físico, por ahí nos olvidamos que solamente, que somos, como bien dice usted, un alma que está en un cuerpo físico y que probablemente vamos a tener otras vidas y además ya no probablemente, tenemos en estas varios cuerpos. Porque sí, tenemos el cuerpo físico, pero tenemos el cuerpo de luz, tenemos el cuerpo astral. ¿M? Pero claro, hay que ser honesto, y yo la primera, cuando me siento mal me olvido de todo eso, ¿eh? Y preferiría no estar enferma. Pero esa es la condición humana, esta lucha constante entre el mysterium tremendum y el mysterium fascinans. ¿Mm? Las dos frases son perfectas, perfectas, perfectas. Yo quería hacerle un comentario que es un resumen acerca de los paradigmas a través de los tiempos, lo que fue antes y lo que es ahora. Un resumen que lo tomé en un retiro y que me pareció muy, muy importante y quisiera comentarlo, ¿no? O sea, anteriormente eh, la mística se daba a través de almas extraordinarias, no cualquiera tenía acceso a esa experiencia. Estaba basado en la fe religiosa, en el conocimiento o las percepciones metafísicas y las experiencias individuales. Esas eran las características fundamentales de lo que conocemos de antes y que nos trae
todo el legado de la tradición, ¿no? Y la nueva forma, el nuevo paradigma que se nos abría a nosotros en esta época es que la mística es, se puede dar en todas las almas pueden tener acceso a la mística, a través de la fe simple, no la fe religiosa, cerrada, fanática, digamos, el conocimiento, a través del conocimiento y la experimentación científica, con los métodos científicos, y el trabajo en equipo. O sea, esas son las características con las que podemos desarrollar ahora todo eso. Y otra cosita más, otro resumen más simple, que está dado en la alocución del 2021 acerca del el viejo paradigma y el nuevo paradigma que se está dando ahora, ¿no? Eh, el tema científico anterior era reduccionismo y fragmentación. Tomábamos una realidad, la partíamos en pedacitos, estudiábamos cada pedacito, desechábamos lo que no podíamos entender o no nos servía y después tratamos de armar el conjunto por suma de las partes, ¿no? Y ahora, lo que se propone ahora y lo que estamos tratando de desarrollar es el pensamiento sistémico, complejo, eh, holístico y orgánico, ¿no? El paradigma de la unidad que está muy bien definido en la alocución del 2021. Quería agregar este comentario que me parece que es muy, muy importante, ¿no? Nos da dirección. Bueno, Miguel, muchas gracias por el comentario. Sin embargo, yo debería decir lo que pienso con respecto. Un resumen siempre, por supuesto, simplifica las cosas. Pero a mí me parece que es muy, no solamente es un error, sino también es muy peligroso dividir las cuestiones en paradigmas viejos y paradigmas nuevos. Eso ha causado enormes problemas en todos los caminos espirituales, porque hay cuestiones que son esenciales. Entonces, incluso podríamos mirar que en muchas tradiciones le podría nombrar, no sé, Antigua Tardía, Plotino, podría decirle otro tanto en algunas tradiciones hinduistas, esta idea de que el ser humano potencialmente un ser, no potencialmente, es un ser divino en su esencia, es milenaria. Es decir, la tradición mística no pasa de moda. Por eso la palabra tradición quiere decir lo que se va llevando, la traditio. Lo que sí ha pasado, pero bueno, también es entendible que tenemos otros medios de comunicación, es que hay verdades que se han, o conocimientos que se han expandido de una manera formidable. Ahora, el misterio del alma, o más que el misterio, el esfuerzo del alma por unirse a lo divino, sigue siendo el mismo. Por eso, cuando se dice que el esoterismo ya no existe porque está todo en los kioscos, es relativo y depende cómo uno entienda lo esotérico. Lo esotérico hay que ser muy cuidadoso en estos temas. Ya lo decían los antiguos con respecto al alimento espiritual. Es gradual porque también podemos correr un riesgo, ¿eh? Cuando yo estoy totalmente de acuerdo que uno puede ser un místico en una gran ciudad, que fíjense la definición que da Raymond Panikkar. En vez de decir homo rationalis, él dice que hay que definir al ser humano como un homo mysticus. Ahora, el asunto es tener cuidado de no simplificar tanto el trabajo místico que quede como algo que, as- sí, sin lugar a duda, es un anhelo de todo ser humano, pero requiere combate espiritual, requiere disciplina, requiere una serie de connotaciones. Entonces, yo no enfrentaría tanto paradigmas antiguos con paradigmas viejos. Eso es algo muy peligroso porque hay verdades esenciales, digamos, usando solamente a Carl Jung,
hay lo que se llama un inconsciente colectivo, donde hay arquetipos esenciales. Pueden haber cambiado la forma, no sé, un místico no va a andar vestido así o asá. Estoy segura que si viniera, el que viniera va a usar computadora, va a usar inteligencia artificial. No pasa por ahí. Ahora, el trabajo místico tiene etapas que son constantes a lo largo de la humanidad. Entonces, yo ahí sería cuidadosa. Yo no pondría lo viejo a lo nuevo. Creo que hay que aclarar, creo que no se ha explicado bien en el afán de resumir, ¿no? No es que uno se opone al otro. Uno se ha dado antes, el otro ha aparecido después, y entre ambos hay o sea, hay espacios de convivencia, hay espacios donde que se superponen, ¿no? Así como se superpone eh, la mecánica de Newton con la de Einstein. En algunos casos se aplica uno, en otros casos se aplica otro, pero tenemos a ambos casos disponibles. En primer lugar, muchas gracias, Patricia, por la ponencia, muy interesante. Y mi pregunta es, si los místicos tienen muy claro el sentido de la finalidad a donde quieren llegar, entonces quieren decir que no tienen miedo a hacer el camino. Salga lo que salga en el transcurso del recorrido. ¿Es así? ¿Puede Antonia, afrontarlo? muy linda su pregunta. Mire, uno de los textos más antiguos que hay, que es el Bhagavad Gita, eh, texto de la tradición hindú, el poema del Bhagavad Gita, que dicen que es el texto que más lectores tiene y continúa teniendo, mucho más que la Biblia, que el Corán. Estamos hablando de 2000 años antes de la era común. Fíjense, nunca voy a decir de la era de Cristo porque en la historia de las religiones se tiene que ser cuidadoso con eso. Se describe la primera fenomenología del miedo. El texto justamente relata lo que le pasa a Arjuna, que es un guerrero, que por una cuestión del reino, porque bueno, es larga la historia, pero era una gran familia que una vez les tocaba reinar a un grupo y otra vez a otro grupo. La cuestión es que se produce una injusticia y los que no tenían que reinar bueno, ocupan el reino. Entonces Arjuna tiene que salir, por supuesto, es todo clave simbólica, tiene que salir a pelear. En el medio se encuentra con Krishna, que bueno, es una divinidad hindú, y al principio no quiere luchar, no quiere luchar y tiene miedo. Y le dice le da todo, Freud diría todos los mecanismos de defensa. No, ¿cómo voy a ir contra mi familia, que es la base de la sociedad? Y finalmente le dice, tengo miedo, tengo miedo. Imagínese, Antonia, si un iniciado solar como Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué por qué me has abandonado? Y uno lee los textos de los místicos y los místicos saben pero profundísimamente lo que es el miedo. A veces los paraliza el miedo. Lo que pasa es que eh, había un texto de Santa Teresita de Lisieux que dice que uno escucha a la mente que uno llamaría superior uno o dos veces con claridad y el resto, la otra mente, la que llamaría Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa, se ocupa de decirle no, 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 estás loco, ¿cómo te vas a meter en problemas? Pero el místico conoce el miedo como nadie. Lo que Muy pasa bien. es que sabe que a pesar del miedo hay una fuerza y una luz mucho más potente que le dice cómo seguir. Eso, mire, Antonia, si hubiera algo que me gustaría dejar claro en esta charla, es que los místicos conocen el miedo y que no es un problema tener miedo, ¿m? Que no hay manera de no tener miedo porque el miedo es la fuerza de cohesión de la materia. Mientras tengamos este tipo de materia, vamos a tener miedo y probablemente en planos superiores también no lo sabemos, pero el místico es fuerte porque sabe que a pesar del miedo, que a veces no necesariamente es un enemigo, a veces el miedo ayuda a que uno no haga desastres, ¿no? Pero ese miedo paralizante, saben
que no están solos. Esto sería la idea. Los místicos y la mística milenaria saben que no estamos solos. Llámense ángeles, devas, arcángeles, lo que usted quiera. Pero los místicos saben que no están solos. Y con todo eso caminan. Bueno, quiero decir, no puedo estar más de acuerdo contigo y no puedo participar más de esta búsqueda, de esta búsqueda mística de la que hablas. Tanto que me pregunto yo, vamos a ver, sí, de acuerdo, pero entonces, si de lo que se trata es de volver a nuestra patria mística, si de lo que se trata es de ser a otro nivel, de participar con todo, entonces, ¿para qué hemos venido a este mundo? Nosotros que ya éramos espíritus puros, ¿para qué nos hemos tomado el trabajo de iniciar esta carrera de obstáculos para volver? Pero es decir, entonces, no tenemos nada que hacer aquí. Todo mi trabajo consiste en que yo acceda a otro nivel de conciencia. Entonces, ¿para qué he venido? Que no tengo nada que hacer aquí. Mi vida, yo creo que no puede consistir solo en esa búsqueda. Porque al fin y al cabo, si consistiera solo en esa búsqueda, ¿qué más da? ¿Qué importaría al mundo que yo me desenvuelva o no? Aquí yo creo que hay algo que falta en esta concepción de lo que se trata es de desenvolverme espiritualmente yo. Es la pregunta de las preguntas. No ha habido místico ni corriente espiritual que no se la haya hecho. ¿Por qué salimos del seno divino si estábamos tan bien y tenemos que hacer un proceso tan largo? Las respuestas también son variadas. Por ejemplo, me viene a la mente la de Orígenes de Alejandría, que diría que, bueno, el primer don que se da en lo que él llama la preexistencia, previo a la división inicial en hombres, ángeles y demonios, él describe un mundo, una dimensión, que él la llama la dimensión de la beatitud, donde no había diferencia inicial entre hombres, ángeles y demonios. Cuando cayeron, no pecaron, según el grado de cansancio de amor, se transformaron provisoriamente en hombres, ángeles y demonios. Es decir, que en esa concepción, aún los demonios, cuando recuerden quiénes fueron, pueden volver. Las respuestas son muy variadas, pero todas coinciden en algo. Eh, Pareciera que venimos a aprender la dimensión y la calidad del amor de lo divino. Yo no sé si a usted, Miguel, le ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces y por eso es que estar en un camino espiritual o estudiar mística es bastante incómodo. A mí me pasa de seguido que hay tanta gente que le quisiera sacar la cabeza, literalmente. No sé, yo le cuento mi experiencia. Ahora, el tema es cuando yo me pregunto, ¿qué haría la Divina Madre con fulanito, con esta persona? Y no, lo aceptaría, lo amaría. Pero ¿cómo podría yo saber la dimensión del amor de lo divino si no hago la experiencia en estos planos? Si yo no hago la experiencia de realmente, porque, a ver, no siempre sale naturalmente, a mí al menos no me sale naturalmente amar, pero hay eso que decía Platón, eh, uno sabe que el amor de lo divino no rechaza ni a una de sus criaturas. Y uno dice, qué espanto, ni a una de sus criaturas, ni a un violador de niños, ni a un asesino. Y no, lo divino en sus múltiples formas espera, tiene paciencia, eón tras eón, ciclo cósmico tras ciclo cósmico. Entonces, las respuestas podrían ser muchísimas, pero me parece que la respuesta común sería que encarnamos para tratar de hacer vida el amor de lo divino que es infinito.
Se lo dice a alguien que muchas veces le quiere sacar la cabeza a varios, ¿eh? Está bien, está bien. Pues buena respuesta. Muchas gracias. Bueno, Patricia, muchas gracias por esta ponencia tan extraordinaria que nos has traído. Y ahí, como decía el caballero Javier, hay tantas preguntas, pero bueno, vamos a tomar esta que me dejó un poco inquieta porque yo también tengo un poquito de problema en la garganta, discúlpenme, pero me gustaría aclararla porque nos dicen una frase que dice que el camino místico conduce a la unión con la Divina Madre. Para mí la Divina Madre es mi esencia divina. Yo la considero así, ¿no? Pero nos dice que este camino está bordeado de abismos profundos, ¿ya? Entonces la pregunta mía es esta, considerando que la mística es un proceso, como nos lo has dicho en la ponencia, estos abismos tienen que ver con los diferentes estados de conciencia que trasciende el alma. Sí, ¿dónde está? Quiero ver el nombre. Imelda Mendoza. Imelda. Sí. Exactamente. Claro, porque en realidad en alta mística uno habla de interior y exterior, pero son palabras para tratar de entender la unidad relacional. Digamos, en la mística en realidad técnicamente no hay ni adentro ni afuera, pero uno, porque en la unidad somos desde siempre. Cronológicamente un día uno dice, bueno, voy a hacer trabajo interior. Pero, ¿cuáles serían los abismos? Justamente serían todos esos, que usted lo ha dicho muy bien, esos estados de conciencia que, que yo si lo tuviera que resumir, que tienen miedo. Porque son vibraciones, esto los físicos lo saben mejor, son vibraciones muy altas. Y entonces, claro, hay partes nuestras que tienen miedo, que después se pueden traducir en enojo, en rencor. Pero mire, yo no sé, le voy a decir algo que me pasa a mí personalmente. Uno a veces no siente no se siente digno de ser amado por Dios, como se llame, Dios, Cristo, lo que sea. Y ese probablemente sea uno de los peores problemas que todos tenemos, porque ¿por qué nos resistimos tanto? Si uno, no sé, uno se supiera realmente que es amado, pero el tema es que psicológicamente uno se ve con tantos defectos, con tantas miserias, que le parece que lo divino no puede ocuparse de uno. Y entonces ahí se vuelve como un puercoespín, se llena de espinas. No sé, en la época mía se contaban ese cuentito de Anthony de Melo, que Jesús lo quería mirar y Pedro no se animaba a mirarlo, hasta que finalmente toma valor y lo mira. Entonces Jesús le dice, lo único que te quería decir es que te amo. Pero claro, lo que pasa es que a uno le parece que eso no es para uno, que es como decían para los grandes místicos, pero no para uno. Lo que pasa es que Dios, en su forma, en lo que sea, tampoco, si nosotros no tenemos salida cuando estudiamos o practicamos mística, porque aún a la persona que más detestemos vamos a tener que admitirla como hijo del mismo Dios, Dios tampoco tiene salida. Entonces, entonces nos ama, pero es un trabajo que puede llevar una vida, 2 vidas, no sé cuántas vidas. Bueno, gracias, Patricia. No, a usted, gracias. Bueno, Patricia, primero agradecerte la hermosa ponencia. Y son dos preguntas que a lo mejor son bastante distintas, pero ya que te tengo aquí, te aprovecho para preguntarte. La primera es, me da la impresión de que cuando hablaste del esoterismo, de la mística, es más, en el mismo CAF hemos presenciado por ahí que en estos últimos tiempos como que lo que era el ocultismo, los secretos, las escuelas de enseñanza mística y todo eso que era, digamos, para una minoría que estaba oculto,
es como que hoy estamos en una época donde está todo a la vista, digamos, como una gran sala de espejos donde está todo, lo bueno, lo malo, los conocimientos, o sea, entramos a internet, podemos encontrar lo que sea de lo que sea, podemos... Y me gustaría que nos comentaras alguna reflexión sobre eso, si tú lo ves así, y por qué, digamos, hoy se da eso, digamos, que lo que antes era secreto, hoy lo podemos ver, o si es que no, el misticismo profundo sigue siendo lo mismo, nada más que lo único que hay ahora es un poco más de marketing de algunas cosas que antes eran secretas. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno ve también la desigualdad y todos estos grandes problemas que vemos en el planeta, así a nivel global, hay algunas ideologías y algunas teorías por ahí que mencionan, que tú también lo mencionaste de alguna manera, el tema de los ángeles caídos y todo esto. eh, si tú crees que, como dicen algunas de estas teorías, en el planeta hay un regente, o que este planeta está gobernado por un regente, por un demonio, un satanás o un ser negativo, digamos, o de un ser involutivo, que un poco rige la vida en este planeta y que los que estamos acá de alguna manera tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacer nuestro desenvolvimiento interno sabiendo que está esa condición. O sea, son dos cosas, dos preguntas distintas, pero Oh, bueno, qué si pregunta quieres, fuerte. Bueno, vamos con la primera. ¿Cómo es tu nombre? Sergio, Sergio. Sergio. Bueno, la primera, la del esoterismo. Probablemente, y puntualmente, tú preguntaste el esoterismo en CAF. Yo no creo que el esoterismo esté muerto, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que hay que entender bien qué es esoterismo y qué es exoterismo. A ver, supongamos para salir del ámbito de CAF y ya volvemos. En el Nuevo Testamento claramente dice que Jesús hablaba en parábolas para los de afuera, exo, y para los de adentro, eso, porque la partícula ex es afuera y es adentro, hablaba de otra manera y eran otras las verdades. El problema del esoterismo es cuando se usa mal. Es como todo. El tema es cuando algo se usa mal. Eh, yo les voy a dar un ejemplo. En Argentina, cuando una persona tiene que entrar a las 7 de la mañana, como hay muchos pícaros, la gente tiene que marcar tarjeta. Y está la gente que llega a las 7 de la mañana, pero claro, por la duda, como hay que controlar a todos, bueno, listo, hay que marcar tarjeta a las 7 de la mañana. Lo mismo pasa con el esoterismo. Todo depende cómo se use. Pero a ver. No hay saltos mortales en el desenvolvimiento espiritual. Por ejemplo, vamos a hablar de cosas muy, muy privadas. Pero digo, la enseñanza secreta, perdona que te interrumpa, la Sí. enseñanza secreta, no, tú no ves, no piensas que antes se escondía más o era más reservado para algunas personas y ahora es como que está, Bueno, se ha popularizado un poco. era también la característica de la época. Hay que poner los caminos espirituales Claro, también en el contexto de las épocas. claro. Pero vayamos a lo esencial. Porque sé que estoy entrando en terrenos complicados, bueno, en los que no están en CAF, pero igual lo vamos a pasar a otros ámbitos. Yo, por ejemplo, doy clase desde hace 25 años en un seminario de sacerdotes católicos. Y el poder de bendición que tiene un sacerdote, eh, realmente lo tiene que cuidar mucho y no lo puede usar mal. Digamos, el problema, y eso es esotérico, por ejemplo, Claro. la jerarquía, lo que pasa es que el problema es que las palabras se tergiversan. Entonces, por ejemplo, la palabra jerarquía pasó a ser mala palabra. No, la palabra jerarquía, tiene la raíz de jerarquía, es justamente el manejo de lo sagrado. Entonces, el manejo de lo sagrado es gradual. Nosotros estamos organizados en grupos y lo mismo pasa en otras tradiciones. No, Claro. digamos, no es que, a ver, de la renuncia, de la unión con lo divino,
Eso lo tiene que saber la persona desde que entra a un camino espiritual. Ahora, por ejemplo, el poder de bendición requiere todo un trabajo de años. Requiere un trabajo de años. Es como si nosotros dijéramos que vamos a poner a todos los planetas al mismo lugar y el Sol igual, total es lo mismo. No, en el universo también hay jerarquía, pero con la diferencia que el universo no se hace el loco con el poder. El problema es el mal uso del poder. El poder es el poder de lo divino. Entonces, ¿cómo se usa ese poder? Eso es esoterismo en el sentido de que Sí, es sí, sí, sí. gradual, hay que cuidarlo mucho, es la base de las doctrinas esotéricas. Supongamos que Es alegremente, que el no conocimiento es sé, poder. El alegremente yo conocimiento es digo, poder. bueno, a ver, supongamos que uno viera otros planos y entonces empiezo a hacer comercio con todo eso. Le digo, mire, allá está su abuela. No, 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 todo eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo. La esencia del esoterismo es proteger. La frase de no das margaritas a los cerdos o perlas a los cerdos parte de eso. No, no profanar lo sagrado, que es fácil profanar lo sagrado, ¿eh? Cuidado. Si bien, Ujú. si bien los santos maestros, las huestes angelicales protegen, pero humanamente se puede profanar lo sagrado, ¿eh? Cuidado. Si las jerarquías que conducen una institución no tienen claro a dónde llevan la institución, la pueden profanar. Lo mismo puede pasar cuando la jerarquía, llámese sacerdote, monje, etcétera, se vuelven pedófilos, comerciantes, etcétera, etcétera, ¿eh? La Sí, sí, sí. tentación de profanar lo sagrado es milenaria. Por eso las doctrinas esotéricas. Después podemos discutir si la época, no sé, el señor Santiago usaba siempre traje y corbata, eran cosas de la época Sí, que sí. por supuesto se pueden mejorar, pero el esoterismo en sí mismo no es peligroso. El problema es qué se hace con la doctrina esotérica. Mm. La segunda respuesta está conectada. Sí, A ver, sí. yo creo que la fuerza que uno llama demoníaca y las fuerzas oscuras están, sin duda, pero depende cómo las miro. Yo prefiero mirarlas, he sido formada por Orígenes de Alejandría, prefiero mirarlas como los demonios son seres que en la eternidad también fueron seres de luz, pero decidieron caer. Entonces, cuando caen, Orígenes, como todo buen místico, es práctico, bueno, están lo que él llama las armas del combate espiritual, que son la fe, los salmos. Si uno mira en la doctrina de Kaf, también tenemos frases, versículos para alejar a los malos espíritus. Por supuesto, no se trata de la obsesión de andar luchando haciendo volar malos espíritus, que en algunos casos los padres del desierto sí sabían de esos combates. eh, yo no sería tan complicada. Creo que estamos en un momento en que hay varios estados de conciencia y lo más saludable para alejar a las fuerzas oscuras que existen es vibrar alto. ¿Qué sería vibrar alto? Sí, sí, sí. Estamos de Amor, acuerdo. tolerancia, paciencia incluso con uno mismo, ¿eh? Porque lo que decía Miguel, a ver, los místicos saben y nosotros sabemos que de aquí a que seamos realmente, volvamos a reencontrarnos como seres totalmente divinos, va a ser largo el camino. Entonces también nos tenemos que tener paciencia. Va incluido en las vibraciones altas. ¿Que las fuerzas oscuras existen? Sin duda, existen. Por eso es tan delicado no profanar lo sagrado. Es un tema muy delicado, porque cuando se profana lo sagrado, se abren las puertas para las fuerzas oscuras, entre otras cosas. Son temas álgidos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Una Perdón. segunda pregunta muy interesante también, que tiene que ver con la espiritualidad agnóstica, que a mí me parece que es una espiritualidad alternativa.
Bueno, ¿qué decirte de la espiritualidad gnóstica? Bueno, conozco el tema del gnosticismo porque tuve el honor de estudiar con, creo, uno de los mejores especialistas del mundo sobre cristianismo gnóstico, que fue el doctor García Bazán. Y en España ustedes también tienen grandes especialistas en gnosticismo, sin duda. Y bueno, es muy importante el cristianismo gnóstico porque, bueno, otra de las cosas que se está viendo a las claras es que nunca existió un cristianismo único, monolítico. La ortodoxia no fue primero que la herejía. Lo que existió de entrada es una diversidad de cristianismo. Después, bueno, apareció el Concilio de Nicea, se bajaron líneas y se dijo, bueno, esto es ser cristiano. Pero los primeros siglos fueron de una gran diversidad, de una gran diversidad de formas de conocer y entender quién era este Jesús que había venido. Son muchísimas las escuelas gnósticas. Después, claro, a partir del Concilio de Nicea, que fue en el 325, bueno, fueron los malos de la película, pero eran gente, eran muy inteligentes, muy profundos, e incluso muchos de los que ya después formaron la ortodoxia tuvieron que salir a retomar líneas del cristianismo gnóstico. El cristianismo gnóstico tiene una característica muy particular. Si hablamos de ciencia interior, em, ellos sabían muy bien cómo llegar al centro y recobrar la divinidad. Sí tienen para mí una cuestión que puede ser muy discutida, que son acosmistas. Es decir, ellos hablan, organizan mitologías muy complejas y llegan a la conclusión de que este plano, el plano físico, es un error, digamos, es muy complicado. El león sabiduría cayó y entonces hay que salir de este plano. Por eso son acosmistas. En su gran mayoría las otras tradiciones místicas son cosmistas, no porque digan que este es el mejor de los mundos posibles, ni mucho menos, pero por ejemplo, en la misma época un Plotino, un Orígenes, también en Oriente, no van a ser tan duros con el plano cósmico físico. Los gnósticos sí, pero hay que reconocer que Occidente hubiera sido distinto si se hubieran, acuérdense que los textos gnósticos se encuentran de una manera increíble, por eso hay que confiar en las fuerzas de lo divino. En 1900, casi 50, estaban unos pastores en lo que hoy sería, sí, en Ajamadi, y entonces ven una cueva, las cabras se van ahí, y en vasijas estaban los textos gnósticos, ¿no? Que, bueno, como era gente que no sabía mucho, con 13 de los códices, con dos hacen un fueguito. Por suerte uno de ellos tenía un hermano que era sacerdote, bueno, y ahí empieza todo el proceso de traducción de los textos gnósticos. Hay textos gnósticos que son bellísimos. Por ejemplo, el Evangelio de María. El lugar que los gnósticos le dieron a la mujer, si hubiera triunfado el cristianismo gnóstico, sería muy distinto. Pero bueno, hay que estudiar escuela por escuela. Digamos, un especialista nunca le va a decir es mejor o es peor. Hay que estudiar escuela por escuela y respetar las coordenadas en que cada autor escribió. Pero tenemos que amar este mundo, ¿o Ah, no? si se lo pregunta a Patricia, ahora me puedo dar el lujo de no ser objetiva. Si me lo pregunta a mí, sí, yo creo que está la huella de lo divino. No sé, cuando nace un bebé, cuando viene la primavera o el invierno, yo veo la huella de Dios en el mundo manifestado. Sé que no es nuestra casa definitiva, eso lo sé, pero la huella sí la veo. Sí, Por eso nunca pude, los respeto muchísimo a los gnósticos, muchísimo, pero mi corazón está en dos autores que no son, que son antinósticos, Plotino y Orígenes, pero los respeto y los admiro, ¿eh? Pues ya estás dejando en nosotros, Patricia, sinceramente. Mm. Tenemos que subrayar el agradecimiento por el enorme esfuerzo físico que estás haciendo ya
después de 2 horas de intervención, que seguiríamos, pero te tenemos que dejar descansar un poco. Más esfuerzo físico que intelectual has hecho, porque lo intelectual te sale por los poros. Simplemente con estar ahí eres capaz de transmitir muchísimo conocimiento. Pero Como te no digo, sé, fuerzas de otro planeta, no sé qué decir porque me tomé los remedios, pero yo pensé que iba a ser un desastre esto. no, ha sido genial. Ya nos despedimos, de nuevo, por supuesto, agradeciéndotelo. Así que nos vemos dentro de 2 semanas si queréis. Y Patricia, tú estarás aquí siempre que quieras, ¿eh? No me queda más Gracias, que inclinar gracias, la gracias. cabeza y acercar el corazón a ti porque ha Un sido honor, muy bonito lo que has dicho. un honor y gracias, gracias.